I thought you'd like to see the ancient book for these 11, okay? And look, you don't have to worry much about the ancient language, but it's a good seed in your mind for the future, okay? So just relax and you can look at it. You don't have to worry much. Okay. Pensé que les iba a gustar poder ver este lenguaje antiguo. No se preocupen mucho, simplemente disfrútenlo. Está sembrando unas semillas para el futuro y simplemente relájense. Yeah, and Hasa's Tibetan is quite good. Que mi tibetano es más o menos bueno. I said quite good. Bueno, quite es moderadamente bueno. Bastante bueno. So we can kind of look at it together. Ver esto juntos. The first one is called Tangyom. Say Tangyom, please. Tangyom, Yeah. número 1. And you don't have to learn it in this lifetime, okay? No tienen que aprenderlo en esta vida. I'm planting seeds for next time. Estoy sembrando semillas para... We have a date, okay? For next life. Estoy sembrando semillas para la siguiente vida. Does he need to do something? Tim was giving me some instructions. Okay, don't move my head when I talk. That's instruction. All right, we will not do it. Okay. So Tangyom means start out with equal towards all people. Tangyom significa empezar con igualdad respecto a los demás. And that's difficult. Like our family, naturally we care more about them. Eso es difícil porque naturalmente cuidamos más a nuestros familiares. So it's very difficult to be equal to everybody. Es muy difícil tratar a todos de manera igual. Okay, second step. Segundo paso. Say marche. Marche. 50 years ago. Hace 50 años. I went to my first class. Fui a mi primera clase. In the Himalayas. En los Himalayas. And I had to pass an examination to get into the class. Tuve que pasar un examen para que me dejaran entrar a la clase. And the lama who was translating the class. Y el lama que estaba traduciendo la clase. He was my neighbor. Era mi vecino. And he wanted me to get into the class. Y quería que yo entrara a la clase. But I didn't know any Tibetan. Pero yo no sabía nada de tibetano. And actually it was Shantideva. It was a class about Shantideva. De hecho era una clase sobre Shantideva. But I had to take entrance examination. Pero tenía que tomar un examen de admisión. So there's a board of 3 lamas. Así que había como una mesa de jueces de 3 lamas. Very high. This one is Tenzin Chunle. He's in the Vajragini lineage. He's a high lama. Lamas muy avanzados. Estaba Tenzin Trinley. And he said, "Are you ready for your exam?" Sí, él era uno de los lamas que están en el linaje de Vajrayogini. He promised me I don't have to worry, but actually I don't know anything. y me dijo, ¿estás listo? Además me prometió que no me tenía que preocupar por nada, pero yo no sabía nada. Then he said, "Okay, please translate." Me dice, okay, entonces, ¿vas a traducir, por favor? This Tibetan word. Esta palabra tibetana. I'm like, okay. Yo le dije, okay. Mama. Mama. And I'm like, Mom? Le dije, mamá. Good. Dice, muy bien. And then Papa. Y luego, papá. I said, Dad? Papá. Dije, papá. Good, you passed. Muy bien. So here it ma means as the mother, as your mother. Aquí más significa como tu mamá. She means to know that other people have been your mom. Y she significa reconocer o saber que otros han sido tu mamá. Okay. The next line has the name of a nice book in it. Who can guess? La siguiente línea tiene el nombre de un libro muy bueno dentro de ella. Tin? ¿Quién puede? A ver, Tim. Katrin. Katrin. Yeah, say Katrin. Repitan, Katrin. Yeah, Katrin means the kindness of your teacher or the kindness of your mom. Okay. Katrin significa la bondad de tu maestro o de tu mamá, podría ser también. And I wrote a book in my 3-year retreat. Escribí un libro durante mi retiro de 3 años. And it's called Katrin. Se llama Katrin. And it means the kindness of my teachers. Significa la bondad de mi maestro o maestra. And the teacher
when I was in high school who taught me how to write. Y la maestra que me enseñó a escribir cuando estaba en la prepa She's an old, grumpy lady named Catherine. es una señora gruñona viejita que se llamaba Catherine, But she taught me to write. pero me enseñó a escribir For 2 years. And durante 2 años. so secretly I put her name on the book. Y en secreto, así le puse su nombre al libro. And it's Catherine. Se llama Catherine. So here it says Chin Chen. Say Chin Chen. Repitan Chin Chen. Chin Chen means remember the kindness of your mother. Chin Chen significa recuerda la bondad de tu madre. Every person in this room Todas las personas de este cuarto this is weird, okay, Jose? This is a little bit strange. Este está raro, José, a ver. I also gave you milk from my breast. Yo también te di leche de mi pecho. And you also gave me milk from Y your tú breast. también me diste leche de tu And pecho. it's a little strange, okay? Está medio raro, But you gotta get used to it. pero te tienes que acostumbrar a esta idea. All of us Todos gave milk to each other. le dieron leche a todos. And each one of us is part of each other person. Cada uno de nosotros es parte de cada otro de nosotros. Because we gave our body to each other. Porque hemos dado nuestro cuerpo a los unos a los otros. And just think about it sometimes. Piensen en esto a veces. Mathematically, it's certain that we did that. Matemáticamente es seguro que hicimos esto. Because time is infinite. Porque el tiempo es infinito. And you cannot kill the human mind. No puedes matar la mente humana. You can stop the blood. Puedes detener la sangre. You can kill the flesh. Puedes matar la carne. But the human mind is independent of this. Pero la mente humana es independiente a estas cosas. And it has lived forever. Y ha vivido por siempre. Okay. So Jose, don't forget. All right? Así que José, que no se te olvide. All right. Then he added something here. Say, Jinjing Kepawa. Say Kepawa. Repitan Kepawa. Yeah, it means a special kindness. Esto significa una bondad especial. And 35 years, En 35 años we are saving the ancient books of Asia. hemos estado salvando los libros antiguos de Asia. I'll give you an example. Les doy un ejemplo. So Harvard University has the biggest collection of Western classic books in the world. La Universidad de Harvard tiene la colección más grande de libros occidentales en el mundo. Western, yeah. Sí, occidentales. Yeah. And then it's 530 books. Esos son, how many, sorry? 530. 530. ¿1000? Yeah, 530. Ajá, 530. In our tradition, En nuestra tradición it's 300,000. son 300,000 Okay? Ah, And okay. they are spread all over the world. y están distribuidos por todo el mundo. In strange libraries in the Himalayas and everywhere. En librerías y bibliotecas así raras por todo el mundo, en los Himalayas y en todos So lados. for 35 years, we are working to find them. Durante 35 años hemos estado trabajando para encontrar estos libros. John Brady's in Mongolia right now, I think, John Brady está en Mongolia justo ahora, and finding more books. Okay. encontrando más libros. Then we photograph them. Les tomamos fotos Then we input them. y luego los catalogamos o digitalizamos. And we have a big group of refugees in India. They are inputting for 3 generations now. Tenemos un grupo muy grande de gente haciendo esto en la India. Ya van 3 generaciones de personas. And John Brady has finished 12 million pages. John Brady acaba de terminar 12 millones de páginas And it's online for free. y está en línea gratis. Then, so he says something strange here. Aquí menciona algo raro. He says, remember the kindness of Jose, Dice, recuerda la bondad de José and then remember his special kindness. y luego recuerda una bondad especial. So if I don't know what's a special kindness, Si yo no sé a qué se refiere esto de una bondad especial, I can search in the database puedo buscar en la base de datos. in 2 seconds. En 2 segundos I can search 12 million pages.
puedo buscar dentro de 12 millones de páginas. And what it said was, Y lo que dice aquí es que when we say special kindness, maybe it means that Jose has been my lama before. cuando hablamos de la bondad especial, se refiere a que tal vez José ha sido mi lama en el pasado. And I have been your lama. We have been each other's lama. Y que yo también he sido tu lama. Hemos sido lamas el uno del otro. And after this life, we don't know who's going to be the lama, you or me. Y después de esta vida no sabemos quién va a ser el lama, si tú o yo. That's why I have to make sure they make good coffee for the lama. Por eso se tienen que asegurar de hacerle buen café a su lama. It might be you, it might be me. Porque luego puede ser tú o luego puede ser él. Okay. And that's one way to understand special, kepawa. Esta es una forma de interpretar esto que dice especial, que es la palabra keparwa. But it also means when you think about kindness of your teacher. Pero también significa, cuando piensas en la bondad de tu maestro o maestra, The special teacher is everybody that you ever meet. Okay. esto de maestro o maestra especial es quien sea que llegas a conocer o interactuar. Everyone around you is your teacher. Todos a tu alrededor son tu maestro. Now, I have to say one thing about Guadalajara group. Tengo que decir algo sobre el grupo de Guadalajara. How many years ago? ¿Hace cuántos 30 años? years ago. ¿Hace how many? 30. 30 años. I started to teach what we call Diamond Way. Empecé a enseñar algo a lo que le llamamos el camino del diamante. And this is a way to become Buddha in one life. Este es un método, una forma para convertirte en un Buda en una sola vida. And I taught it for 14 years. Y lo enseñé por 14 años. And then I graduated about 50 people. Y se graduaron 50 personas. más o menos. And then I was waiting for a second group. Y después me estuve esperando por un segundo grupo. And I waited about 10 years, I think. Y esperé durante como 10 años. And then it came. Y llegó. And it's from this city called Guadalajara. Y viene de una ciudad que se llama Guadalajara. And I'd like to thank all the ACI teachers, Tim and other teachers, John, Jigne, Gyalse, the other teachers teaching Dynamo. Quiero agradecer a todos los maestros de ACI como Tim, John Brady, Gyalse, Jigme, que están enseñando el camino del diamante. And they're teaching the Guadalajara team, the older students. Y le están enseñando al grupo de Guadalajara, bueno, a los estudiantes ya más viejos, Diamond Way. el camino del diamante. And there are also some students from Europe and other places. También algunos estudiantes de Europa y otros lugares. But I'm very grateful and I'd like to give them a hand. Yeah. Estoy muy agradecido. Un aplauso. And that teaching Diamond Way to somebody is the special kindness here. Keparwa. Okay. Entonces aquí esa palabra keparwa significa bondad especial y se refiere a enseñar el camino del diamante a alguien más. Okay, step number 4. Número 4. And here's the Tibetan. Aquí está el tibetano. Say Chin So. Yeah, Chin means Kachin, Chin significa Catherine, kindness. bondad. So means to pay it back. So significa retribuirla. Okay, so that's step number 4. Ese es el paso número 4. Yeah. And then Samje means this is the foundation. Aquí Samje significa como cimiento o las bases de algo. See, first start equal thoughts about everybody. Primero desarrollas pensamientos de igualdad por todos. Understand they've been your mother. Entiendes que han sido tu madre. Understand they gave you milk and all the other things. Entiende que te han dado leche y todo lo demás. And then try to pay them back. Y trata de retribuirles. Okay, that's the foundation. Esas son como las bases, los And cimientos. here it says Samje. Samje means
Start with that foundation and then go further. Aquí dice Samye, entonces significa empieza con esos fundamentos o bases y de ahí síguele. Now say another thing. Say Dakshin, Nyamje. Dakshin, Nyamje. Hey, you guys gotta wake up. A ver, como que despiértense. By the Muy way, dormidos. why we do so early? A ver, por cierto, ¿por qué estamos aquí tan temprano? If we start at 7 o'clock, it's 10 o'clock in Asia. Sí. At night. Si empezamos a las 7 de la mañana aquí, son las 10 de la noche en Asia. So we are spreading out the suffering. Así que estamos distribuyendo el sufrimiento. They have to stay up late, you have to get up early. Ellos se tienen que desvelar y ustedes tienen que madrugar. And it's the only way to teach everybody at the same time. Y es la única forma de enseñarle a todos al mismo tiempo. I think teaching from recording is a little bit boring. Se me hace que enseñar pregrabado es un poquito aburrido. So we have to get up early, they have to stay up late. Así que nosotros nos levantamos temprano y ellos se acuestan tarde. Unfortunately, Columbus proved the world is round. Desafortunadamente, Cristóbal Colón comprobó que el mundo era redondo. All right. So number 5. Número 5. Say Dakshin, Nyamje. This is called. This is a famous from Master Shantideva. Famous idea from Master Shantideva. Esta es una idea muy famosa de Master Shantideva. And sometimes we say, what do you call it? Sometimes they call it a wrong name in English. To who? To what? This idea. Exchanging self and others. A veces utilizan una palabra en inglés que está como medio equivocada y dicen que es intercambiarse el uno por el otro. Sometimes they call it exchanging yourself and others. Sí, a veces le dicen intercambiarse uno mismo por el otro. And that's a mistranslation. Y es una mala traducción. It's actually 2 different ideas. En realidad son 2 ideas diferentes. It's called Nyamje. Nyamje means equal. Nyamye significa igual And then exchange. y después intercambiar. Okay, so what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Okay, the first part, equal. La parte primera, que es igual, It's the same as the first step in the 11. es la misma que el primer paso de estos 11. The first step is try to treat everybody equally. El primer paso es trata de tratar a todos de manera igual. It doesn't mean treat everybody equally bad. It means treat equally good. No significa que trates a todos igualmente mal, sino que los trates igual bien. Yeah, okay. Then number 5 is a little bit different. El número 5 es un poquito diferente. And number 5, it's not so much that you treat everybody equal. Y no se refiere tanto a que trates a todos de manera igual, It's that everybody has an equal right to be happy. sino que todos tienen un derecho igual o el mismo derecho a ser feliz. Nobody has more right to be happy than somebody else. Nadie tiene más derecho que otra persona a ser feliz. And I'm thinking a lot about the wars nowadays going on. Estoy tratando de traer a la mente de pensar en las guerras de hoy en día. I think if you have this number 5 thought, it's impossible to have a war. Creo que si tienes este número 5 en tu mente, es imposible tener guerras. We all have equal right to be happy. Porque todos tenemos el mismo derecho a ser feliz. It's not a one country has more right and one country has less right. That's No. strange. No es que un país tenga más derecho que otro a ser feliz, eso está raro. We all have equal right to be happy. Todos tenemos el mismo derecho a ser feliz. And that's number 5. Eso es número 5. So number 5 is what they call exchanging self and others, but that's a mistranslation. El número 5 es a lo que a veces se refieren como intercambiarse el uno por el otro, pero es una traducción equivocada. It's 2 steps. Son aquí 2 pasos. Number 1, Número 1, everybody has equal right to happiness. todos tienen un derecho igual a ser feliz. And if you don't master that one first, you cannot go to the second one. ¿Okay? Y si no dominas ese primer paso, no puedes pasar al segundo paso. So first you have to agree everyone has equal right to be happy. Primero tienes que
estar de acuerdo con que todos tienen el mismo derecho a ser feliz. By the way, in number 5, you don't have to do anything yet. Por cierto, en el número 5, todavía no tienes que hacer nada. Just mentally inside of your own self. Nada más mentalmente dentro de tu propio ser. Admit and accept that everyone has equal right to happiness. Admite y acepta que todos tienen el mismo derecho a ser felices. Then go to number 6. Luego pasas al número 6. Dang chenzi ki gyun go dumene samba. It means say dang chenzin. Dang chenzin. Dang chenzin means there was a book in America like 10 years ago, maybe can't remember, I don't know. It's called Watching Out for Number 1. Taking care of number 1. Dang Cheng-sin significa, hubo un libro en Estados Unidos hace varios años que se llamaba Haciéndote cargo del número 1. And it was like number 1 selling book in America. Y era como el libro mejor vendido en Estados Unidos. You know, you have to take care of yourself first. Tienes que cuidarte a ti mismo primero. That's the complete opposite of this. Esto es totalmente lo contrario a lo que dice aquí. Kyun go dumene samba means, look, try to understand. Esto significa, mira, trata de entender that taking care of yourself first, que cuidar de ti mismo primero, it causes you hundreds of problems in your life. Te genera miles de problemas en tu vida. Try to understand. Trata de entender. When you try to take everything first, I should be first. Cuando tratas de tomar cosas para ti primero y piensas, yo debería ser el primero. I should get the churros first. Yo debería de agarrar los churros primero. Why Geshe doesn't learn Spanish and Chinese? He just learns the words for donut, churro, ponche, youtiao. ¿Por qué Geshe no aprende así todo el idioma español o todo el chino y solamente se aprende las palabras como churro, ponche, youtiao? So number 6 means. Número 6 significa. Try to understand how many problems come from taking care of yourself first. Trata de entender todos los problemas que vienen de hacerte cargo de ti primero. By the way, this is the essence of all the time, all the money, all the effort we did to come here. Esta es la esencia de todo el tiempo, todo el dinero, todo el esfuerzo que hicimos para venir aquí. The purpose to have Lamrim class. El propósito de tener clase de Lamrim. And it's a tremendous amount of work for Tim and the other people. Y es muchísimo trabajo para Tim y otras personas. It's like, and why you spent your money to come here. Y también la razón por la que ustedes gastan su dinero en venir aquí. From Bolivia or wherever. De Bolivia, donde sea. All of the money we spend, all the time we spend. Todo el dinero que nos gastamos, todo el tiempo que nos gastamos. Is for one thing. Es por una cosa. By the time we leave this beautiful place. Para el momento en el que ya nos vayamos de este lugar tan bonito. At least we should think, maybe taking care of myself first creates some problems to me. Al menos deberíamos de pensar, tal vez hacerme cargo de mí primero me esté generando problemas. And that's if you seriously have that thought in your mind. Y si tienes este pensamiento en serio en tu mente, maybe taking care of myself first gave me trouble in my life. Maybe. Este pensamiento de tal vez estar siempre pensando en mí me ha dado problemas en mi vida. Tal vez. Then you had a successful retreat. Entonces ya, tu retiro fue exitoso. Okay, that's all. If it just happened, I don't know, if you go to lunch. No sé, si vas aquí al comer, lonche. And you start to grab the first quesadilla. Y vas a agarrar tu primera quesadilla. And then you say, oh, no, you take, you know. Y dices, no, tú agarra primero. Or you think about why it's a problem to take the first one. O piensas en el por qué es un problema agarrar la primera. If you hesitate for 1 second. Si dudas por un segundo, then you have a successful retreat. Ya tuviste un retiro exitoso. Okay? Because it plants an unstoppable seed in your mind. Porque siembra una semilla imparable en tu mente. Later you'll be able to give your arm. Después vas a ser capaz de dar tu brazo to another person. A otra persona. But it starts with quesadilla. Pero empieza con quesadillas. Okay? And if you have that
thought, tienes este pensamiento maybe I shouldn't take the first one. de tal vez no debería agarrar la primera. Then you had a successful retreat already. Ya tuviste un retiro exitoso. And the rest is just dessert. Y lo demás ya es puro postre. All right. So number 6. Número 6. Think about how much trouble came in your life by taking care of yourself first. Piensa en todos los problemas que han venido a tu vida por estar pensando en ti primero. By the way, it's human nature to take care of yourself first. Por cierto, es naturaleza humana estar haciéndote cargo de ti mismo primero. Why? ¿Por qué? We live in we call a broken world. This is a broken world. Porque vivimos en algo que le llamamos un mundo roto. Este es un mundo roto. Once you come to this world, your ass is in trouble. Una vez que has venido a este mundo, ya tus nalgas están en problemas. Once you're in a human body, Una vez que tomas un cuerpo humano, you're already going to have trouble. ya seguro que vas a tener problemas. Because they will fall apart. Porque se van a caer, se van a deshacer. I did this stupid yoga for how many years? 24 years. Estuve haciendo yoga como por 24. 24 años. Because I want to look like Anatole. Porque quería verme como Anatole. But still, your body will fall apart. Pero aún así tu cuerpo se va a ir acabando. Doesn't matter you do yoga. I mean, yoga will make it slow down. No importa si haces yoga o no. Bueno, o sea, yoga sí lo va a hacer más lento el proceso, But all of us, our body will fall apart. pero todo nuestro cuerpo se va a descomponer. So once we are in this world, Una vez que estamos en este mundo, that's a sign that what brought us to this world is a problem. esa es una señal de que lo que nos trajo a este mundo es un problema. If you go to a world where your body has to die, Si vas a un mundo en el que tu cuerpo tiene que morir, you must have made some mistake before that. Eso es una señal de que debiste, por garantía, haber hecho algún error en el pasado. Okay? The result, the punishment is you have to live in a body which will fall apart. El castigo es que tienes que vivir en un cuerpo que se va a descomponer. Then the cause must have happened before that. Entonces la causa debió haber pasado antes de eso. And we can't see it, we can't remember. No lo podemos ver, no nos podemos acordar. You can see it with your Puedes verlo con tu third eye. tercer ojo. Third eye is logic. Okay? El tercer ojo es la lógica. If they put me in the jail this life, Si me pusieron en la cárcel en esta vida, maybe I did something last life. tal vez hice algo malo la vida pasada. Okay, that's called third eye. A eso le llamamos tercer ojo, That's logic. Okay. la lógica. What did I do that I went to the jail? ¿Qué hice que me causó estar en la cárcel? Then you have to look at your most basic instincts in this life. Entonces tienes que observar tus instintos más básicos de esta vida. And the most basic instinct of a human baby Y el instinto más primordial de un bebé humano is to take care of themselves first. es hacerse cargo de uno mismo primero. You know, they will try to get the milk first. Van a intentar agarrar la leche primero. It's human nature. Naturaleza humana. Okay? It's a sign of where we came from. Es una señal que nos indica de dónde venimos. And the whole purpose of Dharma Y todo el propósito del Dharma is to fight that human nature. es pelear en contra de esta naturaleza humana. Because that human nature brought you, I call it a rental car. This is a rental car. Porque esa naturaleza humana es lo que te dio, a mí me gusta llamarle, dice Geshe, el carro rentado. When I go to visit my mom, stepmother, Cuando voy y visito a mi madrastra, I fly to San Diego. vuelo a San Diego, I rent a car. rento un carro, I drive it around. lo manejo por ahí I have to take it back, and then I have to give it back. y luego lo tengo que regresar. So this is a rental car. Okay. Este es un carro rentado. By the way, you only get one in this life. Por cierto, nada más te dan uno en esta vida. You can't say, I don't like the SUV. Can you give me a sports car? No les puedes decir, no me gusta la camioneta, no me puedes dar un deportivo. You get stuck with one by your mom. Estás ahí atorado con uno el que te dio tu mamá. And then, by the way, you have to take care of it.
Por cierto, lo tienes que cuidar. It's going to fall apart anyway. Se va a descomponer de cualquier forma. Okay, hair will fall out. El cabello se va a caer. And, all kinds of things will happen. Todo, un montón de cosas le van a pasar. But you need your rental car. Pero necesitas ese carro rentado. Otherwise, you can't do anything. Si no, no puedes hacer nada. So it's a big part of these programs. Una parte muy importante de estos programas, Learn how to do yoga. aprende a hacer yoga, Or learn how to eat well. aprende a comer bien. And then slow down the braking of the rental car as far as possible. Okay. Y así, haz este proceso de tu carro rentado de descomponerse, hazlo lo más lento posible. Because you need it. Porque lo necesitas. Okay? To get out of this world, you need to be in this world. Para poder escapar de este mundo, necesitas estar en este mundo. And I don't mean that life is all suffering. Y no me refiero a que en la vida todo es sufrimiento. In the diamond way, En el camino del diamante, I'll give you the essence of the diamond way. les voy a dar la esencia del camino del diamante. If time is infinite, Si el tiempo es infinito, then logically, entonces lógicamente, if time is infinite, a ver, si el tiempo es infinito and if I can come to this world one time, y puedo venir a este mundo una vez, I must have been here a billion times. debo haber estado aquí miles y millones de veces. Because infinite is very long. Porque infinito es mucho tiempo. It's like if you throw the dice infinite times. Es como si tiras los dados infinitas veces. Is it possible you throw the dice and the dice fall exactly right to stay on the point of the dice? Es posible que tires los dados y los tiras veces infinitas. Es posible que alguna vez tires el dado y el dado caiga paradito en una esquinita. I mean, it's possible. Pues sí, podría ser posible. If it's possible once, it's possible a billion times. Si es posible una vez, es posible billones de veces. Okay, so I have been here. Entonces, yo he estado aquí. The dice landed on the chip Sí. and stayed there, balanced, countless times. Y ese dado que tiré, ha caído parado en una de sus esquinitas incontables veces. How many rental cars I took in my lives? ¿Cuántos carros rentados he tenido en mis vidas? It's endless. Es infinito. Then how many rental cars did you take? ¿Cuántos carros rentados tú has It's tenido? endless. Infinitos. Maybe Tal vez there's people around us hay gente a nuestro alrededor who already became Buddha. que ya se han convertido en Budas. The dice landed on the tip. El dado cayó en una de sus esquinitas. Mathematically, Matemáticamente, it's probably true probablemente es verdad that there are some spies in this group. que hay ciertos espías en este grupo. Buddha spies. Espías budas. And we don't know who they are. Y no sabemos quiénes son. Sometimes the Buddha tries to piss you off A veces los budas tratan de hacerte enojar so you can improve. para que puedas mejorar. If the person who pissed you off, very possibly Buddha. Si la persona que te hace enojar muy posiblemente es un Buda, Then we got to be careful. entonces tenemos que tener cuidado. Okay, we got to be nice to everybody. Tenemos que ser buena onda con todos. You don't know who's Buddha. No sabemos quién es un Buda. By the way, the Buddha tried to look like not Buddha. Por cierto, los Budas tratan de aparentar no ser Budas o de parecer no serlo. The most irritating person in your life is more probably Buddha. La persona que más te molesta y te irrita en tu vida es de las más sospechosas de ser Buda. Okay, so number 6 is Número 6 es: just try to understand there's a lot of problems when you take the first churro. trata de entender que hay muchos problemas que vienen de intentar agarrar el primer churro. It's human nature to take the first one. Es naturaleza humana intentar agarrar el primero. It's human nature that I should be first. Es naturaleza humana pensar yo debería ser primero. But that human nature didn't work. Pero esa naturaleza humana no ha estado funcionando. That human nature brought you this rental car. Ese tipo de naturaleza humana te dio este carro rentado. And this one is broken. Y este está roto.
If it didn't break yet, it's breaking. Okay. Si no se te ha roto ya, se te está rompiendo. If you don't have cancer yet, just try to live a little longer. You can get it. Si no tienes cáncer todavía, nada más trata de vivir poquito más y ya, luego te va a dar. Okay, that's the nature of this body. Es la naturaleza de este cuerpo. By the way, when you get the cancer, you can't get out of the rental car. You're stuck in the rental car. Por cierto, cuando te da cáncer, no te puedes escapar de este carro rentado. Ya estás ahí bien metido. It's like you got in the rental car and all the doors go chuk, chuk. Es como que te metes al carro rentado y de repente los seguros se bajan. And you have to stay here until it's Y finished. te tienes que quedar ahí hasta que se acabe. Okay, so to summarize, Ajá, para resumir, being stuck in this breakable rental car estar aquí atrapado en este carro rentado que se descompone, the punishment to live in this body, el castigo de vivir en este cuerpo, it must have had some bad cause. I must have done something. debe venir de una causa mala, o sea, debía haber hecho algo para que eso pase. And it's the habit of taking care of myself first. Y es el hábito de cuidar de mí mismo primero. And the purpose of this retreat, Y el propósito de este retiro, all the hard work to come here, todas las dificultades de llegar aquí, is just to fight that habit. son solamente para pelear con este hábito. And if you fight it for 2 minutes at lunch after this talk, Si peleas con este hábito por 2 minutos durante el lunch, if there's one churro left and there's 2 people waiting, si queda un solo churro y hay 2 personas esperando, and you're like, look over there. y te dicen que, mira lo que hay allá, y en eso lo agarras, You know, then you have, if you hesitate, si dudas un poquito look over. y dices, mira para... If you just hesitate for 10 seconds, Si dudas, aunque sea por 10 segundos, then that will break that habit later. eso va a romper el hábito después. You are planting the seed to destroy that behavior. Estás sembrando la semilla para destruir ese comportamiento. When you hesitate and then you take the last churro yourself. Cuando dudas y después ya agarras el churro para ti, el último churro para ti. All the money and trouble and work that we spent to get here. Todo el dinero, tiempo y problemas que tuvimos que pasar para llegar aquí. If you hesitate for 10 seconds Si dudas por 10 segundos, before you take the last one yourself, antes de agarrar el último churro para ti, you had a successful retreat. ya tuviste un retiro exitoso. Because it's not human nature. Porque eso ya no es naturaleza humana. Our nature is to take the first one. Nuestra naturaleza es agarrar ese último churro para nosotros. And your whole life, your whole Dharma life, you have to fight that habit. Y toda tu vida, toda tu carrera del Dharma, tienes que pelear contra ese hábito. Number 7, Número 7. it is so fun to fight that habit. Es muy divertido pelear contra ese hábito. Okay? And then suddenly you discover what is joy. Y entonces de repente descubres lo que quiere decir gozar. How much fun it is to give the first one to somebody else. Qué tan divertido es darle ese último churro a alguien más. And I hope the lamas bless us Y espero que los lamas nos bendigan to feel that joy in our life. para experimentar ese goce en nuestra vida. I give the first one to you. Te doy el primero a ti. And then that's total joy. Y entonces es súper gozoso. And your whole life will be fun. Toda tu vida va a ser muy divertida. Just get the habit. You know. Entonces simplemente desarrolla el hábito. Here, you take the first one. Mira, tú agarra el primero. You take the first one. Tú agarra el primero. There's nothing left for you, Geshe. Uy, ya no queda nada para ti, Geshe. Yeah, that's cool. Eso está bien. You know, and you just get so happy. Y te vuelves tan feliz. And it's such a joy. Then your life in the jail becomes a joy. Se disfruta muchísimo. Tu vida en la cárcel se vuelve un goce. Then just take care of other people first. Cuida de los demás primero. But Geshe, what if I don't get enough? Pero Geshe, luego ¿qué tal si yo no obtengo lo suficiente? What if there's no more churros in the kitchen? ¿Qué si ya no hay más churros en la cocina? God, don't you understand?
that comes from taking the first one in the past. Ay, ¿qué no entiendes? Eso viene de haber agarrado el primero en el pasado. It's crazy talk, you know. Geshe, if I give away churro to everybody, I won't have churro. Es un discurso de locos, es decir, Geshe, si yo no agarro el primero, entonces ya no voy a tener churros. That's true, but that's coming because you didn't give away the first one in the past. Eso sí es cierto, pero es solamente cierto porque no diste el primero a alguien más en el pasado. If you don't like churro, don't give to other people. Si no te gustan los churros, entonces no le des churros a los demás. Keep it for yourself. Quédatelo para ti. Then you will never have more churros. Entonces ya nunca vas a tener más churros. Got it? ¿Me entienden? And it's so fun to give to other people. Y es muy divertido darle a los demás. Okay, totally. So your whole life will be fun if you try. Toda tu vida va a ser divertida si lo intentas. There's a small time gap. Hay un pequeño lapso de tiempo. And then the churro tsunami comes back to you. Y luego ya el tsunami de churros regresa a ti. Everyone banging on your door in the morning. Geshe, you need some churro? La gente va a tocar a tu puerta en las mañanas. No, I have enough churro. Go away. Y digas, no, ya tengo suficiente. Vete, por favor. Okay. There's a small time gap. Hay ahí un lapso de tiempo. After you start learning this habit to give the first one to other people. Después de que desarrollas este hábito de dar el primero a los demás. And then stuff comes to you. Y después las cosas vienen. And I'm not bragging. Okay, no estoy presumiendo. But why I have $100 bills coming out of my backpack? Pero ¿por qué tengo billetes de $100 que salen de mi bolsa? I learned the secret. Porque aprendí el You secreto. know, give them away as fast as you can. Dalos lo más rápido que puedas. Then the tsunami comes. Luego viene el tsunami. Okay, really? De verdad. And it's fun. Y es divertido. Okay, that's the best thing. Es lo mejor. It's fun to give away $100 bills. Es divertido regalar billetes de $100. Okay, and then the more you give, the more they come. Y después, mientras más das, más vienen. Jigme came to my room yesterday. Chick me vino a mi cuarto ayer. She's like, is everything okay? Geshe, you seem upset yesterday. Y me preguntó, Geshe, ¿está todo bien? Te ves un poquito como molesto ayer. Yeah, I said I was a little bit upset yesterday. Y le dije, sí, estaba un poco molesto ayer. Because I don't know where's my bank account. Porque yo no sé dónde está mi cuenta de banco. I have all these bank accounts. I don't know the number. I don't know the bank. I don't know the password. Tengo un montón de cuentas de banco y de ninguna sé cuánto tengo, no sé en qué bancos están, no sé mis números de cuenta, no sé ni las Then contraseñas. she took Guadalajara group to Diamond Mountain on a 1-month retreat. I don't know how to get $5 out of my bank account. Ella se encargó de llevar a todo el grupo de Guadalajara a un retiro de un mes en Arizona y yo ni siquiera sé cómo retirar $5 de mis cuentas de banco. It's a good problem, right? Es un buen problema, ¿verdad? Okay, so this retreat is success. Este retiro, el éxito de este retiro, If you just try once to give the first thing to somebody else. si una sola vez tratas de darle a alguien más el primero de algo, There are secret Buddhas sitting in this room. hay budas secretos sentados aquí en esta habitación. It's possible everybody in this room is Buddha except Geshe Michael. Es posible que todos en esta habitación sean budas, excepto Geshe Michael. And they are allowing Geshe Michael to teach so that maybe he will listen to himself. Y están dándole la oportunidad a Geshe Michael de que enseñe para que se pueda escuchar a sí mismo. But it's also possible there are some demons in this room. Pero también es posible que haya demonios en esta habitación. And they are hoping that you don't give the other person the first churro. They are hoping. Y están con la esperanza de que no le des el primer churro a alguien más. Then when you give the first churro to somebody else at lunch today, Entonces cuando le das el primer churro a alguien más durante el I hope lunch, you have churros, Tim. espero que haya churros hoy, Tim. Then you are punching the demon in the head. It's so fun. Ahí hace cuenta que estás golpeando al demonio en la cabeza. Es muy divertido. Yeah, there's probably some demon here. Sí, probablemente hay demonios por ahí. Then you say, oh, hi, you take the first churro. Y entonces dices, hola, agarra el primer churro. Then it's like you punch the demon in the head. Es como golpear al demonio en la cabeza. They're like, he gave me the first churro. Y se enojan y dicen, ay, me dio el primer churro. He wasn't asleep in the class. No estaba dormido en la clase. You have to put people to sleep.
All right. Tenemos que hacer que la gente se duerma. Number 7. Número 7. Shen Chen Zenki, Yentengo Dumene Samba. Think about how much fun it is to take care of other people first. Piensa en lo divertido que es cuidar a los demás primero. And you just have to get a taste of it. We call rasa, right? Rasa. You just have to taste it. Y simplemente tienes que probar esto. Le decimos raza a esto del probar o el It's so sabor. fun to take care of other people first. Es muy divertido cuidar a los demás primero. And you can have a whole lifetime of fun. Y vas a tener toda una vida de diversión. So I don't know, my teacher taught me this 50 years ago. Mi maestro me enseñó esto hace 50 años. Exactly 50 years ago. Exactamente hace 50 años. I'm trying to give other people the first churro for 50 years. I don't always succeed. Le he estado intentando dar el primer churro a alguien más por 50 años, pero no siempre he tenido éxito. But it made my whole life fun. Pero hizo que toda mi vida fuera divertida. So just try. Okay. Solo trata. All right, Tim, when am I supposed to shut up? Huh? How much? 13 more minutes. Okay. En 13 minutos. All right, we'll take a break in 13 minutes. 13. 13. Huh? 13? Yes. 3-0 or 1-3? I don't know. Marina says 4, but she says 13. So, 13. What time of day am I supposed to stop this class? ¿A qué hora se supone que esta clase es de 8:30? 8:30? 8:30 too? 8:15. Okay, good. All right, that's all. And then we'll take a 15-minute break? Y luego un Tim? descanso de 15 minutos, Tim. 30-minute break. Un descanso de 30 minutos. Oh, that's enough to have 2 churros. Okay, Ahí yo puedo number agarrar 2 8. churros. Número 8. Dakshan Delwa Sambang Udon Delwa Ningje Mi Patsel de Dana Dagna Number. Dakshan Jerry Sambang learn to exchange yourself and others. Aprende a intercambiarte por los demás. This is a very deep practice. Esta es una práctica muy profunda. It is not what it sounds like. No es lo que tú crees, no es como suena. It sounds like in English we say, I should put myself in your shoes. Suena como a esta frase de yo debería de ponerme en tus zapatos. Like I'm up here teaching. Como yo estoy aquí arriba enseñando, Then if I'm a good person, si soy una buena persona, I'm supposed to think about how does hustle feel. debería de pensar en cómo Jaso se siente. Am I speaking too fast? Estoy hablando muy rápido, Am I using strange words? estoy usando palabras raras, Am I not being logical? He cannot guess what's next. estoy siendo ilógico y no puede suponer lo que va a seguir. Then I have to think about him. Entonces tengo que pensar en él. And that feels like exchanging myself and hustle. Y se siente como intercambiarme a mí por Jaso. I put myself on the other half of the couch. Me pongo a mí mismo en la otra mitad del sillón. My body's on the right side of the couch from my viewpoint. Mi cuerpo desde mi punto de vista está del lado derecho del sillón. And his body's on the left side of the couch. Su cuerpo está del lado izquierdo del sillón. So to put in English, we say, put yourself in his shoes. Sí. En inglés, o en español, decimos ponerte en los zapatos del otro. How does it feel to be the translator this morning? ¿Cómo se siente ser el traductor hoy en la mañana? Is that what Shantideva taught? ¿Acaso eso es a lo que se refiere Shantideva? No, it's only half. No, eso es solamente la mitad. It's only half. Solo la mitad. What's the rest, Geshe? ¿Y cuál es el resto? In the classic exchanging self and others of Shantideva, En esta frase de intercambiarte por los demás que enseña Shantideva, there's 2 steps. hay 2 pasos. Number 1, Número 1, I have to put my mind in Hasa's body. debo de poner mi mente en el cuerpo de Jaso. I have to feel, how does he feel to be translated this morning? Y debo de sentir cómo él siente de estar traduciendo en la mañana. But the second half, Pero la segunda mitad, I have to look at Geshe Michael tengo que voltear a ver a Geshe Michael and see, how does he treat people? y observar cómo está tratando a las personas. That's important second half of this practice.
es la segunda mitad muy importante. I'll say it again. Lo repito. This practice, number 8, Esta práctica, número 8, it really has 2 parts. tiene 2 partes. Number 1 is obvious. Número 1 es muy obvia. I should put my mind inside of Haso's body. Debería de poner mi mente dentro del cuerpo de Haso. And then I should think about, is it easy for him to translate? Am I speaking clearly like that? Y entonces debería de pensar, a ver, ¿está siendo fácil para él traducir? ¿Estoy hablando claramente? Cosas así. But the second half of that exchange, Pero la segunda mitad de ese intercambio, I put myself in Hasa's body and then I look at Geshe Michael. me pongo a mí mismo dentro del cuerpo de Haso y después desde ahí volteo a ver a Geshe Michael. How does he treat other people? Cómo él está tratando a los demás. And that's essential second part of this practice. Y esa es una parte esencial de esta práctica. Is he nice to other people? ¿Él es buena onda con los demás? Is he bad to other people? ¿O es malo con los demás? You want to go deeper? ¿Quieren profundizar? See, it's different, right? In Taiwan. Sí, es diferente aquí que en Taiwán. No, in Taiwan I taught them to go, "Bah!" Sí, no, en Taiwán les digo y se vuelven locos. Guadalajara is like, yeah, okay. Y aquí en Guadalajara, pues sí, está bien. It's okay, every country Está different. bien, sí, entiendo, cada país es diferente. There's 3 kinds of the exchange. Hay 3 tipos de intercambio And it depends on your position with the other person. y depende de tu relación o posición con respecto al otro. For example, at your work, Por ejemplo, en tu trabajo, is this person your supervisor? ¿esta persona es tu supervisor Does this person work for you? o esta persona trabaja para ti? Or are you colleagues? Are you peers? ¿O son colegas o como del mismo nivel? Okay, and we'll do that when we get to it. We're not there yet. Ok, no vamos a hablar de eso todavía, pero más adelante. Okay, number 9. Número 9. Jampalani yepe. Jampalani means number 9 is love, but there's 2 different kinds. Número 9 es amor, pero hay diferentes tipos de amor. Yepe dewadan Dos den tipos. deki jampa. This kind of love is called I want you to have something nice. Este tipo de amor se llama quiero que tengas algo bueno. I'll say it again. Lo repito. There's 2 kinds of love. Hay 2 tipos de amor. One is where you want the other person to have something beautiful, something nice. Uno es el tipo de amor en el que quieres que la otra persona tenga algo bueno o agradable o bonito. And that's the emphasis on number 9. Y ese es el énfasis de este paso número 9. What's the other kind of love? ¿Cuál es el otro tipo de amor? I think protection. Protección. Yeah. Okay, good. Okay, number 9. Número 9. If you reach number 9 and you want other people to have happiness, then you will start to do $100. The word is here. Sí, The word I is should here. translate. Yeah. So, entonces Because you're the translator. sí, exactly. Si llegas al paso número 9, Yeah, number 9 is love. sí, el número 9 es amor. And it's a love where you give somebody else Y es un amor en el que le das a los demás happiness. felicidad. Okay? And there's a special word for that. Y hay una palabra especial para eso. Anyway, I'll tell you. It's the Tong of Tonglen. Es el Tong en Tonglen. Okay, so there's a bridge here. Aquí hay un puente que Love, conecta amor, not compassion. no la compasión. Love Amor is number 9. es el número 9. That's where you want to give something nice to somebody else. Aquí es donde le quieres dar algo bueno a alguien más. And that's called the Tong of Tonglen. Y a ese se llama, tiene en su nombre el Tong, que también está en Tonglen. Tonglen is a practice, it's a pranayama. Tonglen es una práctica, un pranayama, It's a breathing practice. una práctica de respiración. And your breath is closely related to your mental state. Tu respiración está muy relacionada a tu estado mental. If you can control your breath, Si puedes controlar tu respiración, you can control your mental. puedes controlar tu estado mental. You know, when you feel upset, Cuando te sientes molesto, molesta, slow down. bájale, Try to relájate. breathe slower.
Trata de respirar más Then there's this, despacio. Y están estos ejercicios. this pranayama, Esto lo llamamos pranayama. breath practice. Prácticas de respiración. So for number 9, Para aquí en el número 9 it's connected to a breathing practice. está conectada a una práctica de respiración. And that breathing practice is called Tonglen. Y esa práctica de respiración se llama Tonglen. Giving and taking. Giving and taking. Dar y tomar. Give other people nice things. Dale a otras personas cosas buenas. Take away their problems. Quítale sus problemas. In your imagination. En tu imaginación. Okay? On your breath. Con tu respiración. It's very cool. Está muy chido. I used to commute 2 hours to work each way. Yo solía hacer un viaje, o sea, viajar 2 horas para ir a trabajar cada viaje. 19 years. Durante 19 años. 4 hours in the bus every day. 4 horas en el camión al día. Okay? And then when I get out of the bus, I have to get in the subway. Y cuando me bajaba del camión tenía que agarrar el metro. And New York subway is dangerous. El metro de Nueva York es peligroso. You know, and everyone's like this, you know. Todos están así. You know, it's strange because the seats face each other. Y es raro porque los asientos, o sea, están de frente el uno con el otro. So you're like, estás ahí viendo a la gente. You know? And then I used to do Tonglen every morning on the subway, you know. Y ahí lo que hacía era hacer Tonglen cada mañana en el metro. I'm like, then they're like, y le hacía así, y luego ellos se me quedaban viendo. Le hacía así. Like that. And it's a lot of fun, okay? Muy divertido. This guy's he's all nervous, he's going to work, you know. Esta persona está todo nervioso yendo a trabajar. Then I'm like, y le empiezo a hacer acá. Probably thinks I'm on cocaine or something. Seguro piensan que andaba haciendo cocaína o algo así. So you can do Tonglen with other people. Así que tienes la oportunidad de hacerle Tonglen a los demás. And it's a secret practice. Es una práctica secreta. You don't have to tell anybody. No le tienes que decir a nadie. You can just like. Puedes ahí nomás jalarle. You can pretend you have a cold or something. Puedes pretender que estás enfermo. Okay, so it's a very profound. Number 9. Es una práctica muy profunda, número 9. Because you are using your broken human body to love other people. Porque estás utilizando tu cuerpo humano roto para amar a otras personas. And it changes your body. Y cambia tu cuerpo. It changes your health, by the way. También cambia tu salud. I have this, my wife is a massage therapist. Mi esposa es una terapeuta de masaje. We met each other 53 years ago. Nos conocimos hace 53 años. And people ask her. Y la gente le pregunta. She has many cancer patients. She gives them massage. Tiene muchos pacientes que tienen cáncer y ella les da masajes. By the way, she charges a lot. Okay. Por cierto, cobra mucho. Last week, the lady gave her 3 chicken eggs. La semana pasada, una de sus clientas le dio 3 huevos de gallina. For 2.5 hour massage. Por 2 horas y media de masaje. I'm like, honey, it takes gasoline to drive to her house. Y le dije, cariño, you can't put the chicken eggs in the gasoline tank. Necesitas gasolina para ir a manejar y darle el masaje a su casa. No le puedes meter los huevos en vez de gasolina al carro. She's like, don't worry, it'll be okay. Y me dijo, no te preocupes, todo va a salir bien. Then someone asked her, y alguien le preguntó, if you massage a cancer patient, si le das masaje a una persona que tiene cáncer, doesn't the cancer vibration get into your body? ¿No sucede que la vibración del cáncer entra en tu cuerpo? And she laughed. She said, no, it's the opposite. Y ella se rió y dijo, no, todo lo contrario. When you massage the cancer patient, cuando le das masaje a la persona que tiene cáncer, when you do Tonglen, when you give to them, cuando haces un Tonglen, cuando les das, you get super energy. Al revés, obtienes muchísima energía. Pure, beautiful energy fills you. Energía pura y hermosa
te llena. And if you know her, you know she has this energy. Y si la conocen, podrán ver que tiene ella este tipo de energía. Okay.